amados, bendecida tarde, aquí estamos, damos gloria a Dios, una oportunidad más en medio de todo este caos y todas estas cosas difíciles que estamos viviendo. Y estoy hablando a nivel nacional, estoy hablando a nivel mi país. Yo sé que nuestro video llega a diferentes partes, a diferentes países, pero quiero concentrarme un poquito en nuestro país, quiero concentrarme un poquito en nuestra ciudad, en la capital, en Bogotá. Y yo tengo la percepción de que esto que vamos a hablar y que vamos a aprender en esta tarde nos va a servir. No solamente aquí a nivel local, aquí en Bogotá, a nivel Suba, que es donde nosotros vivimos, a nivel Bogotá, a nivel nacional, sino también puede ayudar y servir en otras partes del mundo. Y básicamente la situación es complicada, es situación de descontento, es situación de violencia, es situación de donde se levanta la gente contra el Estado. He tenido la oportunidad de ver cualquier cantidad de marchas pasar por frente a mi negocio, que está cerrado por orden de la alcaldía y por orden del gobierno, pero veo la gente, veo la forma como maldicen al presidente, la forma como maldicen las fuerzas militares, veo imágenes y videos que no quisiera ver de cómo se agrede a la fuerza pública. Y yo quiero sentar un precedente en el sentido de que entiendan que este video no tiene ningún tinte político, y quiero ver por la palabra qué es lo que el Señor nos dice, qué es lo que el Señor nos enseña y a qué nos llama Él en estos tiempos tan difíciles y convulsionados en los que estamos viviendo. Veía estos días una película con mi familia, se llama Lo Imposible. Si usted la quiere ver por ahí, la puede ver, acerca de una familia que sobrevivió al tsunami de Indonesia. Y básicamente en una de las escenas, porque es una familia que es una historia de la vida real, y básicamente en una de las escenas la mamá, que es doctora, está herida de gravedad, no puede levantarse, está a punto de morir y necesita un antibiótico. Así que le pide a su hijo, que tiene como 12 años, se meten en un cuarto médico y le dice, busca un antibiótico. Y el niño está en un desespero impresionante porque no sabe qué es un antibiótico. No sabe cómo diferenciar un antibiótico. Y en ese orden de ideas, cuando la película termina, dice el relator que el niño que sobrevivió con la mamá y que vio toda esta situación, dice que estudió medicina, y estudió medicina para nunca más volver a confundir un antibiótico con otro medicamento, para saber cuál era el antibiótico que se debía utilizar y cuándo se debía utilizar. Entonces, en este momento necesitamos un antibiótico para todo lo que está viviendo la nación, para todo lo que está viviendo el país. Y escuchar al mundo, escuchar a la gente que no conoce de Dios, diciéndole genocida al presidente, diciendo muerte al Estado, diciendo y haciendo y actuando para matar, para masacrar. Mataron un coronel, un capitán en Soacha, hirieron a policías, hombres y mujeres, los quieren muertos de todas las formas habidas y por haber. Muerte al Estado, muerte a la policía. Es increíble. Y para todo ese caos que estamos viviendo se necesita un antibiótico, se necesita una medicina. Y el punto es que quienes conocemos del antibiótico y quienes conocemos de la medicina no estamos haciendo nada. Y si lo estamos haciendo del lado equivocado. Así que mi punto y este video de esta tarde no es para criticar a la gente del mundo. Ellos están sin Dios, ellos no saben qué hacer, ellos no saben para dónde correr. Ellos actúan y creen que matando a un policía, que destruyendo, que vandalizando, que quemando, que asaltando, esa es la solución. No hay nada que hacer por ellos porque están en tinieblas, no tienen luz. Pero el punto es cuando nosotros, como hijos de Dios, sabiendo por la palabra lo que tenemos que hacer, no lo estamos haciendo. Entonces, una de las cosas que yo escuchaba, que le gritaban al gobierno y que le gritaban al Estado, es genocida. Genocida. Esa es una palabra terrible, es una palabra complicada. Y ahora fui a la palabra de Dios y estudié, porque históricamente está demostrado, uno de los grandes genocidas de los comienzos de los tiempos. Un genocida que mataba a sus críticos, los empalaba, los atravesaba, les sacaba una vara de lava al lado por la boca, los embadurnaba de aceite y los prendía como antorchas en un coliseo. Un genocida que mataba a su familia para que no fueran una amenaza para él en el poder. Un genocida que en aceite hirviendo hervía a sus contradictores. Un genocida que decapitaba a sus adversarios. Un genocida que quemó una ciudad entera solamente para tener un pretexto para culpar a sus contradictores. Este genocida, demostrado, no es bíblicamente, demostrado históricamente, Nerón se llamaba.
Es este genocida el que está gobernando en tiempos del apóstol Pedro, de un hombre de Dios, del apóstol Pablo, de hombres de Dios que ayudaron a extender el evangelio. Y a mí me gustaría saber qué tiene que decir el apóstol Pedro, qué tiene que decir el apóstol Juan, qué tiene que decir el apóstol Pablo con respecto a este genocida, porque este sí es un genocida. Ahora, suponiendo, escúchenme, suponiendo, les voy a dar la razón, aunque no está demostrado que el estado en el que estamos viviendo, ni el alcalde ni el presidente, que son las dos personas que están gobernando nuestra nación, han hecho nada de esto que les dije que hizo este genocida de Nerón. Pero suponiendo, y les vamos a dar la razón a las personas que los llaman genocida al gobierno, y que llaman genocida a los policías, y que llaman genocida a los militares, suponiendo que ellos fueran fuerzas genocidas, nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo voy a dejar que la palabra de Dios sea la que nos dice qué hacemos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Y el primer llamado que hace Pedro, escúcheme, el primer llamado que hace el Señor en esta tarde a nosotros como iglesias, como iglesia de Cristo, a nosotros como sus siervos, a nosotros como hijos de Dios, es eso: vivan, el título es vivan como siervos de Dios. Vivan como siervos de Dios. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos nosotros? Extranjeros y peregrinos. Y ahí es donde hay un choque extremadamente complicado en la iglesia de Cristo, donde ellos creen que este es su lugar de asiento, donde este es su lugar eterno, donde no tienen una conciencia de eternidad, que vamos hacia la eternidad y que aquí en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Entonces se agarran con pata y uña y entran en la dimensión y entran en el fluir y entran en la onda de los que no conocen de Dios, y entonces creen que es que cambiando un gobernante y cambiando una persona, el mundo se va a mejorar, el mundo va a cambiar, el mundo va a ser mejor, y nada más alejado de la realidad. Vivan como siervos de Dios. Amados, yo les ruego, ustedes son peregrinos y extranjeros, y les ruego, dice Pedro, que como peregrinos extranjeros se abstengan, que no hagan lo que su carne y su alma les pide que hagan. Cuando uno ve marchando, como pasa por aquí, cualquier cantidad, y son todos jóvenes, gritando, maldiciendo, anarquía total, muerte a la policía, fin de la policía, más hierba, más droga, una cantidad de consignas y de cosas, uno entiende que están en ceguera, uno entiende que están dejando que su alma y que sus emociones afloren, y que tienen esa idea: el hombre es el que trae el cambio, o el hombre es el culpable de situaciones. Pero el punto es que Pedro nos dice a nosotros: ustedes necesitan hacer la diferencia. Ustedes absténganse de pensar y de ir en la corriente en la que entra el mundo. Mantengan, versículo 12, 1 de Pedro 2:12, mantengan una buena manera de vivir entre los gentiles o entre los que no conocen a Dios. Y oh tristeza, y en redes sociales tengo que decirlo, y muchos de ellos, amigos, me tienen amigos en su Facebook, o los tengo en diferentes redes sociales, y con las mismas consignas: muerte al Estado, qué vergüenza de presidente, ese tipo tiene que renunciar, ese tipo tiene que salir, hablando las peores pestes de la alcaldía, de la alcaldesa, de sus decisiones, una cantidad de cosas, y uno no logra entender la diferencia entre una persona que no conoce de Dios y el que sí lo conoce. Y Pedro está diciendo: usted necesita hacer la diferencia, usted necesita mantener su buena conducta, su buena manera de vivir entre los que no conocen a Dios. Y oh sorpresa, estamos actuando igual. Oh sorpresa, estamos comportándonos igual que el mundo se comporta, gritando las mismas consignas: genocida, asesino, presidente cerdo, una cantidad de cosas que hablan contra el gobierno y contra las instituciones. Y vuelvo y les digo, aquí en Colombia, y en lo personal, dos personas completamente diferentes están gobernando nuestro país. Entonces no hay forma de tomar partido, no hay forma de decir este es bueno o este es malo. Ahora, dice Pedro: mantenga su buena manera de vivir delante de los que no conocen a Dios. ¿Para qué? Para que los que murmuran de ustedes como malhechores, para que los que hablan mal de ustedes, al ver que ustedes no toman partido en esas cosas, entonces digan: ¿sabe qué? Este puede ser el cambio, esta puede ser la diferencia. Pero qué sorpresa, que los mismos cristianos, los mismos que se dicen hijos de Dios, están gritando a la par y están maldiciendo a la par, y a veces con más fuerza. Están maldiciendo al Estado, están maldiciendo a las fuerzas militares, están en contra del alcalde, están en contra del presidente, están en contra de las autoridades, están mucho peor que incluso los que no conocen de Dios. ¿Cómo el mundo va a ver la diferencia? Mantengan una buena manera de vivir entre los gentiles.
que se vea la diferencia. ¿Por qué? Porque hay mucho descontento, mucho amargado, mucho resentido, que si lo ve actuar igual a usted, como hijos de Dios, va a decir, si ve, es que ahí va la anarquía, que ahí va la muerte, que ahí va que se muera el Estado, que no sé. Pero si lo ven actuar diferente, van a decir, esta gente algo raro tiene. Y Pedro está diciendo, al ver que ustedes actúan diferente, ellos van a, ¿qué? Dice lo que dice, ellos van a glorificar a Dios y van a considerar que ustedes están en el camino correcto. ¿Cuál es el punto central? El punto central es el versículo 13. Mira lo que dice. Por causa del Señor. No es por causa de si el gobierno actuó bien o mal. No es por causa de si el gobierno lo hace correcto o incorrecto. Acuérdese, usted es peregrino y extranjero. Acuérdese, usted está de paso por este mundo. Acuérdese, usted va rumbo a la patria celestial. Acuérdese, hay un mejor lugar que esta tierra y que este tierrero y que este moridero en el que estamos viviendo en este tiempo. Hay algo mucho mejor para usted y para mí. Es la patria celestial. Entonces Pedro dice, por causa del Señor, sométase a toda institución humana. Escúcheme, está hablando Pedro en tiempos de Nerón, del genocida de genocidas, del que mataba a cristianos, los empalaba, los echaba a los leones, los servía en aceite, los decapitaba. Pedro está escribiendo estas palabras en medio de un gobernante perverso y está hablando de un genocida como él y está diciendo, por causa del Señor, ustedes deben someterse a la institución humana, ustedes deben someterse al rey, ustedes deben someterse a cualquier persona en autoridad. Lo está diciendo Pedro. Ahora, ¿cuándo va a ser difícil eso? ¿Cuándo va a ser imposible y no se va a poder hacer? Cuando yo tengo la mentalidad de mundo, la mentalidad de tierra y la conciencia y la idea de que es un hombre quien va a cambiar esta ciudad, es un hombre quien va a cambiar el mundo, es un hombre quien va a cambiar las situaciones difíciles que vivimos, y no es así. Y no es así, y lo he dicho en varios videos que hemos hecho. Este mundo entró en declive y entró en caída y entró en descenso y ya nada lo va a detener. Ya nada va a salvar este mundo. Este mundo va día por día hacia su destrucción. Nada lo va a cambiar. Lo malo va a seguir siendo malo y va a aumentar. La enfermedad, la peste, la muerte, terremotos, guerra, violencia, todos los días. Lea, si no me cree, lea Mateo 24. El Señor dice, en los postreros días los terremotos aumentarán, la muerte aumentará, la violencia aumentará, el hambre aumentará, muchísimas cosas destructivas aumentarán. Entonces no hay forma de volver ese caos hacia atrás. Entonces, como cristianos no podemos tener esa mentalidad de mundo, esa mentalidad de tierra y esa mentalidad de que es un hombre quien nos va a arreglar el problema. Entonces, por causa del Señor, dice Pablo, sométanse a toda institución humana, sométanse al gobierno. No dice si es bueno o malo, no dice si es perfecto o imperfecto, no dice si saca una reforma o no la saca, no dice si se porta bien o no se porta mal. Miren, déjenme les digo una cosa. En mi vida, tengo 47 años, no me da vergüenza decirlo, 47 años de mi vida. Y en esos 47 años he tenido 5 veces algún altercado con un policía. Y de las 5 veces, 4 veces, policías de manera injusta me han hecho un parte, me han amenazado, han sido groseros, han sido vulgares. De las 5, 4 veces. Pero ¿sabe una cosa? Pregúntele a mi hija, pregúntele a mi esposa, pregúntele a mi bebé, la más pequeñita, ¿qué digo yo de los policías? ¿Qué les digo yo? Mi hija, mi bebé chiquita, ve un policía y delira, tiene que ir a saludarlo, tiene que ir a darle la mano, tiene que hacerle así, tiene que saludarlo, señor policía, ve a un soldado y se va a abrazarlo. ¿Por qué? Porque es una cosa que yo le he inculcado, el respeto y la honra por las fuerzas militares. Y escúcheme, de las 5, 4 veces me ha ido mal, no me importa. El apóstol Pablo dijo, por causa del Señor, no dice si se portan bien o si son perfectos, por causa del Señor, porque yo te amo, Señor, me someto, así este policía haya sido deshonesto, así este policía me ha hecho un parte y se haya puesto en mi contra cuando debía estar a mi favor. No me importa, Señor, yo los voy a honrar. ¿Por qué? Por causa del Señor. Yo me someto a toda institución humana. Por causa del Señor me someto a la alcaldesa, que no me deja trabajar, que tiene cerrado mi negocio, que me está afectando económicamente, pero es la autoridad, es la alcaldesa, y yo me someto, y yo estoy bajo sus directrices. Pero es la alcaldesa, y voy a honrarla y respetarla. Es el presidente, y voy a honrarlo y respetarlo. Son los militares y policías, voy a honrarlos y voy a respetarlos. ¿Por qué? Por causa del Señor. Ahí es donde nos perdemos como hijos de Dios. Porque juzgamos si me someto o no me someto, por lo perfecto, por lo bien o mal que haga las cosas.
Y el hombre, cualquiera, por más loables deseos que tenga, por más puros deseos que tenga, es hombre, es imperfecto, y en su imperfección no va a poder dar los frutos y los resultados que nosotros quisiéramos. El gobernante, el alcalde, el representante, el policía, el soldado, son hombres, son humanos y van a fallar. Por eso, Pedro fue así de claro. Por causa del Señor, no hay otra razón. Por causa del Señor, sométase. Pero es que es un genocida, es un asesino, hay que va. Por causa del Señor. Si usted, mira lo que Pedro inició diciendo, porque es que de ahí sale absolutamente todo. Vivan como siervos de Dios. Si usted es siervo de Dios, eso no tiene ningún problema en someterse a la palabra. Si usted es siervo de Dios, no tiene ningún problema en hacer lo que el Señor está diciendo. Que se porte como un peregrino extranjero. Que por causa del Señor respete la autoridad, se someta a la autoridad. Que siendo imperfecto, sí es imperfecto, pero es autoridad. Y hay que hacerlo por causa del Señor. Sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Escuche, le guste o no le guste. Versículo 14, y a los gobernantes, como siendo enviados por él. Yo podría decir, el Señor que va a mandar a una alcaldesa que no cree en él, que es atea, es la alcaldesa, es la autoridad, y hay que cumplir y hay que someterse a ella, punto. Como si fuera enviada por Dios. Y a los gobernantes como por él enviados. Ahora, escúcheme esto. Usted puede tener una y mil razones para decir, qué pena, pero yo no me someto a eso, qué pena, pero yo tengo que sentar mi puño y levantar mi puño y que viva la anarquía, porque cuando el gobierno genocida, no sé qué, el levantamiento, usted puede hacer una y mil cosas si quiere, comportarse igual que el mundo, pero yo quiero y yo le invito, por la palabra, le estoy hablando por la palabra, a que haga lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué dijo Pedro en el versículo 13? Por causa del Señor, sométase a las autoridades. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de hombres insensatos. Nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a ser parte del problema y a ser parte de la patota y a ser parte de los que gritan gobierno genocida y a ser parte de las marchas. Usted no está llamado a eso, en ninguna parte de la palabra dice eso. Y vuelvo a insistir, y perdónenme que sea tan insistente, Pedro está escribiendo esto en medio de un gobierno y en medio de un gobernante genocida como es Nerón. Él está escribiendo eso. Usted, por causa del Señor, sométase a la autoridad, porque esta es la voluntad de Dios, que si usted actúa bien, que si usted se porta bien, entonces haga callar la ignorancia de los hombres que no aman a Dios. Y cierra el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usted es libre. Gloria a Dios. Es que yo soy libre y yo puedo marchar y yo puedo salir y echar mi piedrita. Sí, yo puedo. Claro que usted lo puede hacer. Pero el Señor está diciendo que usted no use esa libertad para comportarse como se comporta el mundo. Que usted no use esa libertad para crear más caos del que ya hay. El Señor le está diciendo, sí, usted es libre, pero no usa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino para comportarse como un siervo de Dios. Y en el siguiente video, porque voy a utilizar estos 2 videos de la semana, le voy a decir exactamente a qué está llamado usted. Ya vimos lo natural, ¿a qué está llamado usted a hacer? Ahora vamos a ver la parte espiritual. Y si usted la hace, cosas van a empezar a cambiar en su ciudad. Y si usted la hace, cosas van a empezar a cambiar en el país, en su zona, en su alrededor. Ahora, ¿sabe una cosa? Cierro con esto. Les está hablando Fernando Álvarez, una persona que ha sido afectado por las reformas del gobierno, ha sido afectado por las directrices y las decisiones de la alcaldía, que ha sido afectado directamente de 4 veces por la policía. Le está hablando de una persona no perfecta y una persona que está volando sobre nubes y que todo, no, mi vida en este momento es súper complicada a nivel económico a raíz, sí, de directrices del gobierno, a raíz de directrices de la alcaldía y a raíz de directrices de las fuerzas del servicio público. Sí, yo sé todo eso. Pero yo sé también que quiero hacer la palabra de Dios. Yo sé también que quiero, como dijo Pedro, pórtense como siervos de Dios. Yo quiero comportarme yo quiero vivir como un hijo de Dios. Y como hijo de Dios voy a someterme a la palabra. Y como hijo de Dios voy a hacer la diferencia entre el impío y el que conoce de Dios y el que no conoce. Y como hijo de Dios, entonces voy a hacer todo esto por una razón y por una causa. Versículo 13. Por causa del Señor.
Y le dejo mi causa al Señor y le digo, Señor, tú sabes. Señor, tú sabes cuán afectado estoy. Señor, tú sabes cuánto afectan las directrices y las decisiones que el gobierno y que la policía toma. Tú sabes, Señor, cuánto cuesta todo eso. En lo que a mí respecta, yo voy a vivir como un hijo de Dios. En lo que a mí respecta, yo voy a vivir como un siervo de Dios. En lo que a mí respecta, yo sé lo que te agrada. Yo sé lo que es tu voluntad. Tú me lo acabas de decir por tu palabra. Eso voy a hacer. En el siguiente video vamos a retomar y vamos a hacer la segunda parte de lo que debemos hacer en estos tiempos violentos y convulsionados en los que vive nuestra nación. Un abrazo, bendiciones, chao.